Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Gobierno federal busca que más de 28 millones de mexicanos se incorporen a la formalidad. Estamos poniendo la reforma hacendaria en acción. El objetivo es que nadie se quede atrás, limitado por la informalidad. México tiene que crecer más y la mejor forma de lograrlo es que crezcamos juntos. Llega a la Cámara de Diputados propuesta del gobierno capitalino para elevar el salario mínimo. Hay coincidencias muy importantes desde el punto de vista de la voluntad política que se ha expresado por diferentes grupos parlamentarios, que hay que aprovechar y que en esa inercia podemos construir un escenario diferente del salario mínimo. Dictan formal prisión a 3 alcaldes de Michoacán por presuntos nexos con la tuta. Atentado en metro de Santiago de Chile deja al menos 14 muertos. Incertidumbre en Escocia ante el referéndum. La libra esterlina acelera su caída. Martes 9 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo ¿Qué Rivas tal? Palacios, Muy buenos bienvenidos. días, muy buenos días. Está buenísimo el primer café de esta mañana, Raimundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, tenemos este atentado en Santiago de Chile, que es pues probablemente el más grande atentado desde que Chile regresó a la democracia. Una explosión. No una explosión, es una bomba en un establecimiento de comida rápida, en una estación del metro cerca de la Escuela Militar de Santiago de Chile. Ya vamos a hablar sobre este tema. Y mientras usted dormía, salió un reporte preliminar del gobierno holandés sobre el avión de Malasia que fue derribado sobre territorio ucraniano. Y lo que dice el reporte, de acuerdo con las primeras informaciones, es que objetos de gran energía, entre comillas, objetos de gran energía impactaron varias veces al avión. Un reporte que se esperaba obvio, ¿no? Bueno, no se esperaba que varios objetos de gran energía, es decir, varios misiles. Sí, pero Raimundo, no dijeron la palabra misiles, dijeron objetos, cositas que estaban flotando en la... O sea, no estaban flotando, impactaron. El impacto... Pero sí se puede interpretar, o sea, que trataron de ser políticamente correctos, yo no sé por qué. No trataron de ser políticamente correctos. Lo que están tratando de hacer es, hasta que tengan determinado qué es lo que realmente golpeó, dirán, fue un misil o fueron pedradas, ¿verdad? Pero lo que necesitan es corroborar qué es lo que impactó. Bueno, uno puede perfectamente interpretar de que uno no tiene estas restricciones de los gobiernos y el cuidado que deben de tener, pues bueno, ¿qué objeto de gran energía puede impactar? Pues varios misiles. Los separatistas, varios misiles. Pues sí, es que digo, si a estas alturas en el reporte no pudieron decir la palabra misil, porque todavía no tienen la verificación de qué tipo de proyectil. Eso es lo que está señalando el informe. Porque este tipo de proyectil, pues sí, ¿qué tipo de misil? Porque si establecen, fue un misil, la siguiente pregunta es, ¿y qué misil? ¿De quién es? ¿Por qué? Entonces, este tipo de palabras que tú no cuidas, pero ellos que sí quieran, que ya digan. Porque tú no tienes que rendir cuentas ante un gobierno ruso que va a decir inmediatamente, muy bien, díganos qué misil.
No, ¿Qué tipo de misil? No pueden decir misil y ya les tocará tener que, creo que también ya tienen pruebas de más o menos por dónde venía el misil. Hasta que no tengan las pruebas, no dirán, los objetos de gran energía fueron misiles de tal característica que solamente la tiene el ejército ruso o que se consiguen en el mercado negro o en las armerías de la frontera de Estados Unidos con México. Que Vladimir Putin se levanta todas las mañanas diciendo... Estamos hablando, Ana María, estamos perdiendo el tiempo en retórica. El canciller mexicano, José Antonio Meade, está en Cuba, oficialmente va a esta reunión, platicó ayer con el presidente cubano Raúl Castro. La razón oficial es para buscar incrementar las inversiones. La razón extraoficial, que no lo está diciendo la canciller mexicana ni lo va a decir, es lograr que el presidente Raúl Castro confirme su participación en la cumbre iberoamericana que se va a desarrollar 7-8 de diciembre, si mal no recuerdo, en el puerto de Veracruz. Ayer escribió un artículo en Granma y hoy escribió también un artículo el canciller en un diario de Panamá, en un diario panameño, Prensa. Ayer hablando de Cuba, hoy hablando de la prensa en Panamá, precisamente también en una estrategia también de comunicación por parte del canciller. En este viaje va a Cuba, Panamá y Nicaragua. Le interesa mucho a México que venga el presidente Castro, que no ha confirmado. El otro que no ha confirmado es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero yo creo que no están tan preocupados de que el presidente Maduro, pues, que le gusta hablar con pajaritos, decida venir a hablar con los líderes de Iberoamérica. También se confirma la tendencia, pues ya irreversible, de Carlos Navarrete para la presidencia del PRD con 66% de los votos. La fórmula de Carlos Navarrete es Héctor Bautista, que va como secretario general del PRD y él pertenece a Alternativa Democrática. Es una de las tres principales corrientes en peso electoral dentro del partido, que tiene mucha influencia y mucha presencia en el Estado de México, en la zona oriente de la Ciudad de México. Y nos vamos directamente al PAI, algo que va a generar mucha polémica, que en el PAI tiene 52% de los impactos. El presidente Peña Nieto anunció ayer un programa contra la informalidad. ¿Por qué va a generar polémica? Porque lo que plantea la informalidad, lo que plantea el plan contra la informalidad es otorgarle beneficios fiscales a 28 millones de personas, que incluyen descuentos en pago de impuestos, acceso a servicios médicos y sociales, pensiones para el retiro y créditos para vivienda. ¿Cuál es la diferencia de esto y los contribuyentes? Una, que no hay descuentos en pago de impuestos. Todo lo demás, es decir, todos los incentivos se lo están dando a los informales, el incentivo negativo va para los contribuyentes. Esta es la razón por la cual va a generar una enorme polémica, porque la racional es, si yo pago impuestos, ¿por qué no tengo descuentos? Ya no digamos lo demás, sino descuentos. La lógica detrás de esta propuesta es incorporar a los informales al sector formal. De hecho, el secretario de Hacienda fue lo que dijo, exactamente, de que no se les está tratando diferente, sino se está tratando que sean parte de los contribuyentes. Pero fíjate, Juan Pablo, lo que tú mencionas de la base recaudatoria, me voy a brincar al tercer tema del PAI informativo, ahorita regresamos al segundo, que tiene 14% de los impactos, que es un reporte, es el reporte sobre educación, el reporte anual sobre educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el club de los países ricos. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la base recaudatoria? Porque en este informe sobre educación establece lo que es la distorsión del mercado mexicano. Tener estudios no te garantiza ningún empleo, no te asegura el empleo, tu mayor educación. ¿Qué es lo que está generando el sistema educativo mexicano? Trabajadores de mano de obra de trabajo intensivo, que es la parte más baja de la recaudación. Entonces, hay un intento por aumentar la recaudación, sigue golpeando el gobierno a los contribuyentes, a esta 26% de los que contribuyen, y al mismo tiempo la distorsión
del sistema educativo lo que te genera son salarios de baja calidad. Y baja calidad me refiero a salarios mínimos o 2 salarios. Y aquí, con respecto a los salarios que te producen malos trabajos, como dicen, bueno, si tú pagas cacahuates, pues vas a tener monos. O sea, no hay otra manera de que tú pagues cacahuates y tengas doctores en ciencia espacial. El problema de los salarios mínimos, que tiene que ver con el 18% de los impactos, ya está siendo atacado directamente por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que ayer fue a la Cámara de Diputados a presentarle a todos los legisladores su plan sobre el salario mínimo. Ahora sí, como se dice científicamente, el jefe de gobierno dijo, voy derecho y no me quito. Allá ustedes qué es lo que van a hacer, pero en el caso del Distrito Federal vamos a seguir adelante con este plan para mejorar la calidad del empleo. Y ya de hecho en ya México. se supone que ya lo están haciendo con funcionarios del gobierno del DF, que es un número interesante de funcionarios. Sí, y tratar de homologar la parte de los honorarios, Exacto. que por ahí también hay salarios muy bajos. Es decir, es algo muy similar y me parece que hay una gran inspiración en lo que presentó el presidente Barack Obama este año, que dijo, bueno, a nivel de la burocracia, a nivel de los trabajadores del gobierno, vamos a elevar 10% el salario de los niveles más bajos. Sí. Y bueno, pues si esto ayuda para que fuera del gobierno federal de Estados Unidos otros lo hagan, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Pues qué bueno, pero por lo pronto el gobierno federal de Estados Unidos y aquí el gobierno del Distrito Federal va para adelante con su propuesta salarial. Cuarto tema, 8% de los impactos. Es una resolución ayer muy interesante de la Suprema Corte de Justicia porque determinó que los votos emitidos en favor de candidatos apoyados por coalición serán tomados en cuenta para la asignación de senadores y diputados de representación proporcional, es decir, plurinominales, y de todas las prerrogativas que esto implica, aún, y esta es la parte importante, aun cuando el votante cruce más de una opción en la boleta electoral. Hay muchas veces que se presentan en una coalición varios partidos y que el votante confundido pues cruza varios, cruza todos los partidos, cruza todos los partidos. Esta boleta se anulaba. Se anulaba. Ahora lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que la boleta para efectos de votación directa se va a anular, pero para efectos de redistribución de los plurinominales sí se va a tomar en cuenta, así como también para las prerrogativas. ¿A quién beneficia esta resolución? Fundamentalmente a los partidos minoritarios. Es decir, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia fortalece el sistema de multipartidos en México. O sea, que anulas el voto para el candidato. Anulas el pero la parte de plurinominales no. O sea, ¿te imaginas todas las distorsiones que eso puede presentar? Puede ser muy interesante. O sea, pierden... En una parte se cuenta y en otra parte no, pierden todos los candidatos la persona, pero, o sea, el que está haciendo campaña, pero los pluris salen favorecidos. Por supuesto, porque hay que hablar con peras y manzanas. Claro. Si va una coalición del partido A, B y C y votan A, B y C y D, se anula la boleta, ¿verdad? Sí. Tienes que votar por los partidos de la coalición. El siguiente tema, también con 8% de los impactos, por tercer mes consecutivo, sube la producción de automóviles en México. Esto sí es muy buena noticia. 4.7% subió la producción. Es una cifra bastante importante y una vez más va en el número 1 en América Latina. Aquí siempre nos comparamos con Brasil y como Ana María sabe que soy un brasileño declarado, les diremos que en este momento hay un escándalo político en Brasil porque el exdirector de Petrobras ha dado declaraciones ministeriales donde dice que durante el tiempo que él fue director de Petrobras, durante el gobierno de Inácio Lula da Silva, se pagaron millones de reales brasileños en corrupción a ministros del gobierno, a diputados, a gobernadores, para favorecer votos que beneficiaran las políticas o las iniciativas del presidente Lula da Silva. Esto es sumamente importante porque cada vez más se acumula toda esta información y toda esta documentación sobre cómo el milagro brasileño y el talento de Lula
para negociar no se debió a un pacto por Brasil, se debió a que compraron las voluntades. Y le está pegando mucho a Dilma. Le está pegando mucho a Dilma Rousseff porque quien era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras era la actual presidenta Dilma Rousseff. Oye, un punto sobre esa nota del aumento de ventas y producción de autos en México. Ayer estaba conversando con un directivo de una empresa importante de automóviles en México y decía, muy bien hacia afuera, pero hacia adentro siguen muy preocupados, que sigue muy deprimido el mercado interno. Sí, que mira, pues que ese es el tema, que es la portada del Financiero, turbo el sector automotor en ventas internas. O sea, la preocupación es cómo, porque si no empiezan a comprar autos en México, ya están, y muy bien, sí, muy bien. Pero la compra de autos en México es una señal de que va creciendo la economía, y siguen los mexicanos con ese temor de que van a perder sus puestos, o sea, que no sienten confianza suficiente en la economía. Hay mucha incertidumbre y por eso no están comprando autos, o sea, y no están buscando préstamos tampoco para comprar estos Porque autos. tampoco hay préstamos. ¿Eh? Tampoco hay préstamos. Pues se supone que con esta reforma bancaria que se hizo este año, se supone que hay más préstamos, Sí hay sí hay dinero. Pero o sea, no hay un problema de flujo. ¿Se acuerdan cuando tú no habías nacido? Jesús Silva Herzog dijo, pues es que es un problema de caja, el problema de la crisis financiera en los 80s. No habías nacido, ¿verdad? Sí, 83. Sí. Apenas estaba no le tocó el... Pero si no hay inversión pública, no está habiendo inversión privada. Sí, bueno, ya veremos cómo termina el presupuesto para ver, porque se busca una reactivación de la actividad productiva. Ahora, también en el Financiero, en la portada, tienen otro dato importante en referencia a lo que estábamos hablando del país informativo, que están buscando que abandonen la informalidad 4.2 millones, que es un número importante, pero no refleja el campo completo de la informalidad que existe en el país, pero aún así se les está trabando En portadas internacionales, el Washington Post en primera plana y con 3 imágenes muy gráficas habla acerca de la suspensión que se generó el día de ayer con un jugador de fútbol americano, Ray Rice, de los Cuervos de Baltimore. Este hombre había sido ya suspendido y había tenido ya líos, inclusive con la liga y con el comisionado Roger Goodell, por una cuestión de violencia doméstica. Sí. La NFL tomó una posición inclusive ya diplomática ante este tema y en ese sentido suspendió a Ray Rice, pero ayer el portal TMZ publicó el video completo porque no se había visto el momento en el que este hombre golpeaba a su mujer dentro del elevador. Ayer o sea, no la tenían, era la parte donde la tenían inconsciente, la arrastraba afuera. Este portal TMZ es un portal que significa 30 Mile Zone, que es un portal que solo cubre la industria del espectáculo y que, pero ¿cómo ha generado que nota, tiene ¿no? este tipo de información. Entonces, esta publicación del video lo que viene a ratificar, no es únicamente que la decisión está bien tomada, sino también los horrores de lo que es la violencia. Intrafamiliar. Increíble también, y aquí ya es un juicio de valor que no debe meterme, pero sí me parece increíble, que este video donde deja inconsciente este jugador, esta estrella de fútbol americano del equipo de Baltimore, a inconsciente a su novia en un elevador en Atlantic City, ahora es su esposa. Sí, que es cuando uno hace yo hice muchos programas sobre este tema de violencia intrafamiliar. La mayoría de las mujeres que son víctimas, esposas, que son víctimas de violencia de sus parejas, de sus esposos, habían sido víctimas en el noviazgo. Eso es un dato contundente. Entonces, o sea, ¿hay alguna razón por la cual? Hay muchos estudios y muchos cuestionamientos del papel de la mujer en una relación social, que aceptan, del tejido social, que aceptan este tipo de violencia como parte de una relación. Lo interesante es que cómo en el deporte en Estados Unidos se está tratando de mandar y cambiar la cultura en relación a la violencia. O sea, no solamente el tema del racial, porque ya ves que también tuvo ese debate en Estados Unidos sobre el tema racial no la violencia racial, pero sino el racismo que hay por parte y que se refleja en algunas decisiones de los dueños. Pero ahora el tema de la violencia en contra de la mujer, y le están diciendo cero tolerancia ya de la NFL como parte de una política que están adoptando a la
la primer caso de violencia doméstica que tenga cualquier jugador, Esté se va documentado. El indefinidamente Washington de la Post NFL. publica de este tamaño la información, en buena parte porque Baltimore se encuentra A un a lado. 45 minutos ahí, pero esto me lleva a decir que es una información de primera plana en la gran mayoría de los periódicos También en es Estados Unidos. No, en CNN esta mañana, Joseph a las 4 de la Biden vaya mañana su que estaba pronunciar, viendo ya los vicepresidente. titulares, era exactamente esto, estaban hablando sobre No esto. sé si tengamos la portada del Mercurio de Chile, Ah, sí. que es el principal periódico chileno, sobre lo que fue el bombazo en el metro, un poco para mostrarles Ahí las está. imágenes de cómo quedó. Esto es afuera del establecimiento de comida rápida. Lo que dice el Mercurio de Chile es que las cámaras de seguridad muestran a un hombre con gorro, lentes y bufanda instalando la bomba camuflajeada en un chaleco 20 minutos antes del estallido. Las cámaras de seguridad que tienen los carabineros tanto en el metro como afuera del metro las está llevando a buscar la identificación de quienes sean los responsables, cuando menos en un principio materiales de este atentado. Decíamos en un principio que es el peor atentado desde el regreso de la democracia. En este momento hay una reunión de emergencia en Santiago de Chile donde están todas las áreas de Procuración y Administración de Justicia analizando y tomando las medidas pertinentes para poder esclarecer este caso. No hay en este momento una claridad sobre quiénes son los responsables. Lo que es un poco similar el tipo de atentados a los grupos anarquistas que pertenecen a las fuerzas, que le llaman Fuerzas de Liberación Animal, que es un grupo anarquista que surge en España, que tiene una base muy sólida y muy fuerte en Chile y que tiene ramificaciones en México. A mí lo único que me extraña un poco del modus operandi, no del modus operandi, sino de la manera en cómo lo hicieron, es que siempre lo que han hecho es, por ejemplo, en el caso mexicano, colocan petardos en distribuidoras de automóviles en la madrugada o en cajeros automáticos en la madrugada, es decir, no se busca el daño físico a las personas. En esta ocasión sí fue deliberado, que es lo que lleva a la presidenta Michelle Bachelet a declarar que este es un acto terrorista. Terrorista en el sentido de lo que están tratando de generar el mensaje de terror. Exacto. Deliberadamente terror. Terrorismo, No. La definición de terrorista no necesariamente te indica que es un grupo con una causa, con una ideología. Son las herramientas que usa el terrorismo. Oiga, antes de irnos a un corte, quiero ver, a ver si nos pueden presentar la portada de Milenio, porque hay una fotografía que creo que vale la pena resaltar. Porque esto se nos hace inimaginable en México, que en unos 5 o 6 años ustedes se podrían imaginar que 2 expresidentes se reunieran para algún evento para poder promover, en este caso son becas. Este es un evento de la Fundación Clinton, que también hay que resaltar que la esposa del expresidente Clinton, Hillary Clinton, quiere ser presidenta de Estados Unidos. Ustedes también se le puede dar una connotación. Es un gran evento de ciudad político. Eso es. De ciudad política es la fundación de Clinton, a la cual el expresidente Bush, que es republicano, va a apoyarlo. ¿Verdad? Aquí es a ver quién va a la fundación del presidente Fox. No, pues nada. O sea, ¿te imaginas al presidente Calderón y al presidente Peña Nieto no van ni a Guanajuato, no se les vaya a atravesar en un mismo Fox. evento para que se les tomara una foto aquí riéndose? No, es inimaginable. Pero muy y buena rápidamente, fotografía. hoy se presenta el nuevo iPhone, hoy hay un evento muy importante de esta marca que siempre El cambia y iPhone mueve los 6. mercados y también colas en la tienda de 24 horas. Y también se dice mucho que de va a Apple presentar en ya el Nueva tema del reloj. Y si llega a presentar el reloj, entonces esto cambia ya también el tema tecnológico y hacia dónde va el tema ya de la moda. Yo amo mi Android. Thank you very much. Te amo, Android. El gobierno de la República puso en marcha Crezcamos Juntos, una estrategia federal que busca reducir la economía informal e incorporar a 28.6 millones de mexicanos a la formalidad. Con la estrategia Crezcamos Juntos, estamos poniendo la reforma hacendaria en acción. El objetivo es que nadie se quede atrás, limitado por la informalidad. México tiene que crecer más y la mejor forma de lograrlo es que crezcamos juntos.
Crezcamos Juntos pretende armonizar sus programas para hacer atractiva la transición a la formalidad a través de 7 beneficios. 1. Seguridad social. 2. Pensión para el retiro. 3. Créditos para vivienda. 4. Descuentos en el pago del impuesto sobre la renta durante 10 años. 5. Apoyos económicos a pequeños empresarios. 6. Créditos para negocios y empleados. 7. Acceso a programas de capacitación en el trabajo. A diferencia de los instrumentos que existían en el pasado, como el régimen de pequeños contribuyentes, estas herramientas innovadoras prevén una transición. Es decir, no se trata de tratar a los informales de una manera y al resto de la economía de otra. Se trata de construir un camino para todos, para crecer juntos hacia la formalidad. Además, los contribuyentes que se incorporen al régimen fiscal serán beneficiados mediante 3 medidas. 1. Quienes realicen ventas al público hasta por 100,000 pesos anuales no pagarán impuesto al valor agregado, IVA, ni impuesto especial de producción y servicios, IEPS, durante los primeros 10 años. 2. Si sus ingresos son entre 100,000 y 2 millones de pesos al año, no pagarán IVA ni IEPS durante el primer año y tendrán descuentos los siguientes 9 años. Para calcular los impuestos, solo será necesario declarar la actividad a la que se dedican y el monto de los ingresos. Más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la reunión anual de los líderes más influyentes de México. Ahí reconoció que para combatir la corrupción gubernamental es necesario fortalecer las instituciones. El problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte primero de reconocer que es una debilidad de orden cultural, que no es privativa de México. México tiene sus propias características y condiciones, pero es un problema de orden humano. Y que para hacerle frente tenemos que partir de reconocer esta debilidad. Además, hizo un llamado para construir una nueva cultura ética en la sociedad mexicana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, compañeros, amigos del auditorio, yo les pregunto, o sea, los beneficios que le están ofreciendo a las personas para que se formalicen, ¿verdaderamente van a crear los incentivos para que se formalicen? Es decir, por ejemplo, seguridad social, sabemos que eso no es suficiente, porque por las percepciones que se tiene de los servicios que da el IMSS. Además, pues tienes este otro programa que se llama, el que hizo Vicente Fox, en donde tienes acceso a algunos servicios médicos que para mucha gente, el seguro universal. Pensión para el retiro, tampoco creo que va a ser suficiente porque es crédito para vivienda, tampoco. Descuentos en pago del impuesto sobre la renta durante 10 años, pues menos, porque si no te formalizas, pues no tienes que preocuparte por pagar impuestos. Y con las lógicas de que está perfecto, porque como no voy a vivir 10 años, me voy a morir. Claro, exacto. Apoyos económicos a pequeños empresarios, ¿qué apoyos? O sea, ¿qué tipos? Créditos para negocios y empleados, a nadie le están dando créditos. O sea, todos los créditos te los deberían de estar dando un banco, y ahorita lo estábamos comentando con Raimundo, acceso a programas de capacitación. Yo de todo lo que hay aquí no son incentivos. ¿No ves un incentivo realmente? No, y desafortunadamente lo que va a suceder es que van a... ¿Cuál sería un incentivo? Pues desafortunadamente el único incentivo que va a haber, porque es tan complejo formalizar una empresa en México, es que los van a tener que perseguir. El SAT los va a tener que perseguir. Es muy interesante. Y me parece muy desafortunado. Es muy interesante si juntamos 2 eventos, que los acabamos de ver, que uno dice, pues crujen las maderas de la realidad y el discurso, porque vamos a generar este tipo de programa fiscal para los que no pagan impuestos. Los que pagan impuestos se amuelan, sí. Van a tener que seguir pagando. Y al mismo tiempo está el planteamiento que dice el presidente para combatir la corrupción. Pues los incentivos para los contribuyentes es de qué manera evado. Sí, porque claro, yo lo único que estoy sintiendo, y estoy hablando de una manera metafórica, lo único que estoy sintiendo es que yo que pago impuestos
tengo que seguir pagando y me suben los impuestos y me quitan deducibles y cada vez tengo que pagar más, y al mismo tiempo que cada vez tengo que pagar más, quienes no pagan son los grandes beneficiados. Exacto. El incentivo es, ¿para qué pago? Sí. Mejor me voy a la informalidad. Sí. Nosotros no podemos irnos a la informalidad, pero habrá millones de personas que sí pueden irse a la informalidad. Este es el problema que se crea con este tipo de políticas, que más allá de que se entiende la búsqueda por ampliar la base recaudatoria y que también esta parte informal se vuelva formal para que puedan tener todos los beneficios que por ley les pertenecen, pues en este trayecto lo que se genera es otro tipo de sentimiento y otro tipo de reacción contra una política oficial. Y entendido que ya no es debate en este gobierno, pero lo fue en algún momento, el tema de IVA a alimentos y a medicinas, ¿no era por ahí, por ejemplo, una mejor estrategia para, si no bien ampliar la base recaudatoria, sí ampliar el tema de impuestos? Bueno, esto es consecuencia de que el presidente no quiso en ese momento que se aplicara la reforma fiscal como venía la reforma fiscal, que era esto exactamente, porque se le iba a levantar de la mesa el Pacto por México, el PRD. Al final el PRD se paró de la mesa de todos modos, pero a lo mejor el PRI se levanta de la mesa porque es tan políticamente, es tan difícil, pero el PRI es vertical, opera como los partidos políticos. Los partidos políticos defienden la democracia, pero no son demócratas en su interior. Eso solamente sucede en los partidos que son PRD, anárquicos, como el PRD, ¿verdad? O aquellos partidos que claramente no entienden cuál es la democracia, como el PAN, pero en el PRI no. En el PRI se resuelven este tipo de cosas de una manera vertical. Por eso a lo largo de la historia, cuando dicen no al IVA, bueno, salvo una ocasión, cuando estaban tan molestos con el presidente Ernesto Zedillo que se le rebelaron. Sí, ¿no? ¿Verdad? Se rebelaron, pero al mismo tiempo pues, el presidente Zedillo había dicho la sana distancia, pues le aplicaron la sana distancia al presidente Zedillo y todavía no se la perdonan. Bueno, no voy a entrar en otras anécdotas de esta naturaleza porque hay una segunda parte de lo que vimos en esta información que es de altísima relevancia, que es lo que dijo el presidente sobre el combate a la corrupción. Ha habido y hay una creciente crítica sobre actos de corrupción en la vida pública actual y el presidente lo planteó desde antes de tomar posesión. Una de sus 3 grandes reformas, las 3 R's que tenía mucho antes de que se plantearan las reformas económicas, fue crear un organismo que combatiera la corrupción. Propuso una fiscalía anticorrupción que llegó, antes de que tomara posesión, llegó como una iniciativa de ley de los senadores del PRI a la Cámara de Senadores, que discutieron durante más de un año y al final lo que resultó fue una Comisión Nacional Anticorrupción que hoy a minuta pasó, si mal no recuerdo, en diciembre del 2013 a la Cámara de Diputados y se quedó. ¿Verdad? Ahora, en el mensaje político del presidente la semana pasada, con motivo del segundo informe de gobierno, recuperó la parte de la fiscalía. Ayer dijo, ya hay una fiscalía. No hay una fiscalía. Está la propuesta para una Comisión Nacional de Corrupción y en la Cámara de Diputados sí quieren empujarlo. Quieren empujar para que esto salga. De hecho, la razón por la cual la Secretaría de la Función Pública no tiene un titular, sino que hay un subsecretario encargado del despacho, Julián Olivas, es precisamente porque están esperando esa transición. Iba a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, se iba a crear la Fiscalía, hubo negociaciones, presiones dentro del propio gobierno, porque decían, ¿y por qué va a tener la Fiscalía una autonomía y una serie de recursos de investigación como del Ministerio Público y una total independencia que no se equipara a la de la PGR? Y ahí se atoró. La Comisión Nacional Anticorrupción que salió del Senado, pues es light. O sea, realmente no serviría para mucho. Y lo que van a buscar en la Cámara de Diputados es recuperar las herramientas que el presidente
propuso en su iniciativa para que tenga estas atribuciones del Ministerio Público. Déjame agregarle un poco más del contexto de lo que dijo ayer el presidente, que me pareció muy interesante. Él retomó su comentario que hizo, y él lo dice en el discurso, que dijo ante esta entrevista que le hicieron varios de nuestros compañeros hace como 2 semanas, donde una de las áreas que se le cuestionó fue el comentario que hizo a la respuesta de, creo que Krause, que le pregunta sobre el tema de corrupción y dice, el tema de corrupción es un problema cultural. Sí. Y él lo dice en el discurso, o sea que reconociendo la crítica que se le hizo, no solamente en ese momento por esa respuesta, sino también las críticas que se le hizo después del informe, porque casi no habla sobre el tema de corrupción. ¿Qué es lo que dice el presidente? Dice que ya hay las herramientas para poder perseguir la corrupción. Es un tema cultural. El papel de nosotros es usar estas herramientas para cambiar esta cultura. No están las herramientas adecuadas. Mira, es lo que está haciendo la Cámara de Diputados, lo que quiere hacer la Cámara de Diputados. Sí. O sea, estas herramientas que él pidió, que le quitó el Senado, se las quieren recuperar, para que efectivamente pueda haber un combate real a la corrupción. Ahora, también hay que decirlo, Raimundo, Juan Pablo, el combate a la corrupción es una decisión política. O sea, si en este momento quisieran perseguir a algunos de estos corruptotes que hay, gobernadores, exgobernadores, funcionarios, empresarios que podrían haber sido... Las herramientas... Ahora, no es más impunidad que corrupción. Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, el problema, corrupción hay en todos lados, en todo el mundo. No hay forma de erradicar la corrupción. Lo de Brasil, ahorita van para la cárcel todos los que están... Ahí está la diferencia. Es un asunto de impunidad, porque yo mencionaba, este exdirector de Petrobras está en la cárcel, ¿eh? O sea, no está libre, está en la cárcel. En Colombia investigaron a 80 legisladores, tienen como 34 en la cárcel por sus vínculos y que hubo con los paramilitares. Inclusive que vinieron a hablar aquí el presidente, que dijo, quiten el fuero. Se puede. El tema es la impunidad, en la medida en que sea más costoso ser corrupto, incurrir en un acto de corrupción, mejor. Oigan, vámonos a otro tema. Vámonos con más información. Precisamente le comentamos al principio de este espacio que el gobierno de Chile ordenó un operativo para encontrar a los responsables del atentado en una estación del metro en la ciudad de Santiago. Vamos a conocer la información y después venimos más con análisis y nos conectamos a Chile. Ayer, la explosión de un artefacto en el metro de Santiago de Chile movilizó a los servicios de emergencia. Los hechos sucedieron en el área de comida de la estación Escuela Militar, en el barrio de Las Condes. De acuerdo al reporte de las autoridades, al menos 14 personas resultaron heridas. El fiscal Francisco Bravo informó que el aparato detonado fue un extintor relleno de pólvora negra con un temporizador. Dispositivo similar a otro que fue instalado al interior de un carro de la estación del metro Los Dominicos hace 2 meses. Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, calificó el suceso como un atentado terrorista. Ante estos hechos, la presidenta Michelle Bachelet convocó a una reunión extraordinaria con el Comité de Seguridad. Advirtió que se aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Bachelet aseguró que la actual legislación terrorista del país no ha sido eficiente, por lo que adelantó que a fin de mes buscará su modificación. Son claramente actos terroristas. De ahí a decir que el terrorismo está instalado en nuestro país, creo que no corresponde, pero que estos son actos terroristas, lo son, condenables y se va a aplicar toda la fuerza de la ley y, por cierto, también la ley antiterrorista. En lo que va del año, 28 bombas han estallado en distintas partes de la ciudad de Santiago. Sin embargo, este es el peor atentado registrado en Chile desde el año 1990. Fecha en que el país regresó a su vida democrática. Se produce en la semana en la que se recuerda el golpe de Estado realizado por el dictador Augusto Pinochet en 1973 contra el socialista Salvador Allende. Con motivo de esta conmemoración, miles de personas se manifestaron el pasado domingo en la capital chilena. Con pancartas, los asistentes recordaron a sus familiares desaparecidos durante la dictadura que dejó como saldo más de 3.200 muertos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y para platicar acerca de este tema tenemos en la línea telefónica a Felipe Gertzen de la Alianza Informativa Latinoamericana, que se encuentra precisamente en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenido al Primer Café.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, Felipe, danos la actualización con respecto a la última información que se ha generado por parte, por supuesto, de lo que está haciendo el gobierno y también la investigación con respecto a quién fue el perpetrador de este acto. Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Quién lo hizo? La actualización por parte... La primera parte son los heridos. Son en total 14 heridos. Todos se encuentran fuera de peligro vital. Las lesiones más graves consistieron en fracturas. Hay una señora que perdió un dedo en esta explosión. Pero gracias a Dios esto no cobró víctimas fatales, porque la verdad que cuando uno ve el impacto, la explosión, y la hora y el lugar, la verdad que perfectamente pudo haber habido uno o más muertos. Eso no sucedió. Ahora, respecto de lo que se está haciendo en materia de persecución policial, lo que se sabe es que existen unas imágenes en que aparecería una persona poniendo un bulto en el basurero que después explotó. Esa persona hoy es el principal sospechoso de este atentado terrorista. Lo que no está claro es, porque hay varias versiones que hablan de que esta persona habría estado acompañada de otra persona, que habrían huido en un vehículo, algunos dicen blanco, otros dicen burdeo, hay versiones contradictorias respecto de eso, por lo tanto no aparece como una pista muy clara, pero sí existe un video en que aparece una persona poniendo un bulto en ese basurero. Felipe, muy buenos días, te saluda Raimundo Rivapalacio. Yo te quiero preguntar, Hola. Estamos viendo que ha habido 10 atentados en Santiago de Chile de esta naturaleza, aunque no con este potencial fatal que iba a tener. Ya sabemos que son heridos. Lo que te quiero preguntar es si hay un cambio en el modus operandi entre los atentados previos y este. Mira, a ver, yo creo que uno podría hacer el análisis sobre la base, viendo como un cuadro más grande. Si uno va a ese análisis, uno se da cuenta o uno puede ver que hace 4 o 5 años se vivieron una seguidilla grande, 2 o 3 años llenos de bombazos, pequeños bombazos, fueron más de 100, que constituyeron una investigación que acá en Chile se llamó el caso Bombas. Esas explosiones siempre ocurrieron en lugares sin presencia, sin un riesgo claro hacia personas. Buscaban como destruir símbolos. Por ejemplo, se ponían en bancos, puertas de bancos, por ejemplo, como hablando contra el sistema capitalista. La única persona que murió en esos atentados fue una persona que estaba poniendo una bomba. Ahora, viene el caso Bombas porque se hace una investigación, el Ministerio Público lanza una acusación contra una serie de personas. Finalmente la justicia chilena desestima el caso, no considera las pruebas, digamos, por razones jurídicas, se desarma el caso Bomba y viene como un momento en que no suceden más estos atentados. Durante ese caso Bomba, durante la investigación policial judicial, ese caso Bomba, hubo allanamiento a casas ocupa, intervino a grupos anarquistas que se presumían eran los responsables. Pero algunas personas partieron a España, algunas personas que estuvieron acusadas en ese caso Bomba, partieron a España y hubo una detonación de una bomba en Zaragoza. Y 2 de las personas que fueron acusadas en ese atentado son parte de este grupo. En España, las personas, estos 2 chilenos fueron acusados y están condenados por terrorismo. Respecto del modus operandi, a partir de este año reaparecen los bombazos, pero ya reaparecen con un claro ánimo de que las bombas están puestas en lugares donde pasa el público. Ya hubo un bombazo en una estación del metro hace un mes y medio, hace un mes hubo un bombazo en una comisaría donde circula gente, porque es una comisaría que está puesta en el centro de la ciudad, y la verdad que se está hablando, y aquí sería interesante, yo les paso la pelota de vuelta, se está hablando de que se produjo un congreso anarquista hace poco en México, donde los grupos anarquistas habrían decidido dar el paso de realizar atentados con compromiso a las personas. Felipe, eso también se está investigando dentro de la hipótesis de lo que está sucediendo aquí. Felipe, de hecho te saluda Ana María Salazar, muy buenos días. Oye, Felipe, esa era una de mis preguntas, o sea,
¿Qué tanta información hay de vínculos externos? Tú hablas que estos chilenos se fueron a España, pero cuando hablamos del movimiento anarquista aquí en México, se habla de que podría haber alguna influencia externa. ¿Ustedes tienen alguna información? ¿Hay algún país en particular en donde se señala que podría venir alguna influencia externa para estos grupos o apoyo externo? Bueno, una de las grandes dificultades de investigar estos grupos es que no poseen una orgánica, no poseen un lugar, una sede, son muy hábiles en materia de sus comunicaciones. Yo creo que lo que ellos aprendieron del caso Bomba era que no podían estar centralizados en lugares como las casas Ocupa, entonces la verdad que se tiene muy poca información, o por lo menos públicamente se maneja muy poca información. Ahora, existe una base, digamos, de lo que fue el caso Bomba en Chile hace 4 o 5 años, que probablemente esté siendo usada como digamos, información de base para las hipótesis de esta investigación. Y la otra vez, en ese otro caso sí se pudo comprobar que hubo envío de dinero desde Europa, desde Suiza. Ahora lo que no se logró determinar es quién envió el dinero. Eso no significa que, digamos, este grupo, porque puede perfectamente haber sido una operación que se realizó desde Suiza, pero que se gatilló desde otra parte. La inorgánica de estos grupos dificulta mucho, digamos, la investigación de poder situar cosas, situar personajes, pero lo que sí está claro es que la bomba que explotó hace un mes y medio en otra estación del metro, la bomba que estalló hace un mes en una comisaría y esta, están hechas del mismo modo, probablemente con la misma pólvora negra, se usó el mismo dispositivo de explosión, y lo que ha cambiado, digamos, de manera importante, de manera más gruesa respecto de las bombas que se ponían hace 4 o 5 años en Chile, no es el tipo de bomba, es que ahora se están poniendo a la luz del día y en horario donde transitan, en lugares donde transitan personas. Felipe, mira, una cosa que decías, bueno, se las regreso a ustedes. Sí, aquí lo que se ha visto en el último año es que los grupos anarquistas sí cambiaron realmente la calidad de la violencia y en varios momentos sí han ido directamente a afectar particularmente a policías, inclusive han llegado a tirarles cócteles Molotov y los han tratado de quemar, han sido rescatados. Entonces sí hay un cambio cualitativo en esta violencia. A lo que yo quisiera simplemente como una conclusión es, a partir de lo que nos estás platicando, la principal línea de investigación sobre los autores materiales y de ahí probablemente a los intelectuales son grupos anarquistas. Y tú mencionas estas ligas sobre el caso Bomba, y efectivamente este movimiento anarquista que es muy fuerte en España, con una gran ramificación en Chile y desde hace un tiempo también con fuertes ramificaciones en México, forman parte de una organización internacional. ¿Es sobre de ellos en los cuales se está enfocando la investigación hoy en día? A ver, el ministro del Interior le pidió a las policías del Ministerio Público resultados muy prontos. Por lo tanto, lo que uno puede pensar es que al margen de que el caso Bomba se perdió ante el tribunal, ahí se levantó una cantidad de información importante que va a ser usada como hipótesis, como una hipótesis de investigación, sin duda. Ahora, tampoco se habla, aquí está habiendo mucho cuidado en develar pistas o en abrir información que después pudiera ser o tergiversada o significar, por ejemplo, una ventaja o una alerta para los grupos responsables. Se está manejando con una estricta reserva todo lo que es la entrega de información, pero sin duda que lo que está, digamos, puesto en la escena o lo que está puesto en la discusión como hipótesis número 1 son los grupos anarquistas. Pues Felipe Gertzen, de la Alianza Informativa Latinoamericana, te agradecemos mucho, Felipe, que hayas estado con nosotros esta mañana, que nos hayas tomado esta llamada y la actualización de lo que ocurre allá en Santiago de Chile. Muchas gracias, Felipe, buen día. Gracias a ustedes por la preocupación, que esté muy bien. Buen día. ¿Saben lo que es? Qué irónico, ¿no? Que los gobiernos que están siendo víctimas de estos grupos anárquicos son gobiernos de la izquierda. Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, que es un gobierno que se considera de la izquierda, Michelle Bachelet,
es un gobernante de la izquierda. Me parece muy interesante. Porque son gobiernos más tolerantes, sí, ¿verdad? Políticamente más tolerantes. Sí. ¿No? Los gobiernos considerados de derecha son gobiernos mucho más rígidos en sus estructuras internas de seguridad. Este es un subproducto de los gobiernos de izquierda. Por esa razón se dan los grandes retrocesos. Sí. Porque la sociedad no avanza colectivamente en una maduración política, y en el momento en que empiezan a generarse cuadros de desestabilización, ¿qué es lo que piensa un ciudadano común y corriente? Este gobierno no sirve. Entonces, el siguiente votan por una opción totalmente distinta. Y ahí vienen las regresiones. Sí, ¿verdad? Porque también hay varios de estos grupos que, y no me refiero de ninguna manera en este momento a uno en específico, por supuesto mucho menos a los anarquistas, que yo creo que no hay que etiquetarlos y estigmatizarlos en este momento, ni en este ni bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, pero sí hay grupos que en ocasiones actúan como agentes provocadores. Sí. O sea, hay algunos que sí, por una razón ideológica, llegan a los extremos, que se junta extrema derecha y extrema izquierda. Sí. Pero hay otros grupos que no son realmente, que no operan bajo una causa, que son grupos mercenarios, que operan por intereses políticos y en una manipulación con fachadas de otra naturaleza, que lo que te generan son este tipo de situaciones de inestabilidad. Un ejemplo histórico que no vamos a entrar a discutir en este momento es 1968 México. Otro momento histórico es el asesinato de Aldo Moro en Italia. El mes del testamento, usualmente en septiembre, se extenderá hasta octubre y además del Distrito Federal, aplicará en Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo y el Estado de México. Porque lo mejor que podemos heredar a nuestros hijos es el beneficio de contar con seguridad cuando ya no estemos. Pero también lo mejor que podemos dejarle a nuestro México son ciudadanos con la cultura de la legalidad. El gobierno federal y el Colegio del Notariado Mexicano firmaron en Veracruz un convenio para facilitar el trámite en todo el país. Esto significa reducción en el costo de los testamentos y asesoría gratuita a quienes deseen elaborar su testamento, lo que ayudará a reducir los testamentos falsos o revocados. El testigo de calidad en esta firma fue el gobernador anfitrión Javier Duarte, quien resaltó la necesidad de proteger el patrimonio familiar. Por ello nos sumamos a esta campaña que fortalece la cultura de la sucesión testamentaria entre la población como un instrumento generador de certeza jurídica. Un acto que brinda unidad y tranquilidad a las familias. Y ofreció apoyar el trabajo de los notarios veracruzanos con una iniciativa que ya tiene el Congreso Estatal. Con ello avanzamos para fortalecer el Estado de Derecho en México, al tiempo que se establecen mejores condiciones que impulsen el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar social. Proyecto 40. Y de acuerdo con estimaciones del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que elaboró Transparencia Mexicana, desde el 1 de enero y hasta hoy, los mexicanos hemos destinado 22.227 millones de pesos a este tipo de prácticas. Ojo, esto es solamente en lo que se refiere al pago de sobornos en trámites y servicios. En la próxima entrega le vamos a presentar cuántas viviendas, cuántos kilómetros de carreteras, cuántas clínicas y escuelas podríamos construir con esta suma millonaria que nunca se detiene y que va cuesta arriba y solamente sigue aumentando. Sí, este es parte de un reportaje que hicieron nuestros compañeros y ojalá que tengamos la oportunidad de presentar una parte de esto aquí en el primer café. Y hoy estén muy atentos en Naciones Unidas porque la Comisión Global de Políticas sobre las Drogas va a dar a conocer su informe, finalmente su largo informe, en la cual pide el fin de la guerra a las drogas en todo el mundo. En esta comisión más allá de marihuana, están hablando de todas. El fin es un cambio de doctrina en el tratamiento contra las drogas, que no sea criminal, que sea tratado como un tema de salud. Pues ya es un debate que está en todos los países y ya se subió al tema de las Naciones Unidas, ya está. Ya está. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día, Raimundo, pórtense bonito, Raimundo. Buen Juan día, Pablo, bonitos, pórtense bonitos. Salud.